Blair Holloway nunca llevaba tacones de más de 5 centímetros. El único sonido en la sala de conferencias de Harrington and Associates era el suave golpeteo de sus zapatos sobre el parqué mientras se pavoneaba ante el público, gesticulando al compás de sus palabras. Señores, están perdiendo a sus mejores especialistas. 3 de los mejores abogados y 5 prometedores becarios han dimitido en el último trimestre. El problema no son los salarios, los suyos están por encima del mercado. Es el ambiente. Blair hizo una pausa y miró a los 12 socios. Gerald Harrington frunció el ceño y golpeó la mesa con los dedos. Los demás apartaron la mirada con cuidado. Nadie quería admitir lo evidente. He realizado una encuesta anónima. El 80% de la plantilla cree que a nadie le interesa su opinión. El 65% habla de la presión y el ambiente tóxico. Dicho esto, al 90% le encanta su trabajo y le gustaría quedarse en la empresa. ¿Y qué sugieres? Harrington dio un paso adelante. Una reorganización del sistema de gestión. Crear un término medio entre los socios y las bases. Un sistema de tutoría. Trabajar con los jefes de departamento para reducir la presión sobre los subordinados. Eso llevará mucho tiempo, dijo uno de los socios. Pero os ahorrará millones en buscar y formar a nuevos empleados, replicó Blair. Aquí tenéis un plan de acción concreto para los próximos 3 meses. Repartió carpetas con documentos. En el silencio que siguió, se oyó el crujir de las páginas. Marilyn Prescott, recién ascendida a socia junior, apartó desafiante la carpeta. Tengo una reunión con un cliente. Se levantó del escritorio. Con permiso. Blair la acompañó a la salida con la mirada. Reed, que estaba sentado frente a ella, se levantó también. Yo también tengo que irme. El caso está en el juzgado. Entonces, caballeros, Blair se volvió hacia la presentación. Fase 1. El día se alargó interminablemente. Había 2 reuniones más después de la de Harrington, en un banco de inversiones y en una empresa de construcción. A las 5, su cabeza zumbaba por la cantidad de información y las interminables conversaciones. Blair salió al aparcamiento y respiró el aire fresco del atardecer. El teléfono de su bolso vibró insistentemente. 12 llamadas perdidas del ama de llaves. Martha nunca había llamado con tanta insistencia. S.R.A. Holloway. La voz del ama de llaves temblaba. Hay una señorita Prescott aquí. Ha venido con el señor Holloway. Están sacando sus cosas. ¿Qué? Dice que te mudas, tirando tus vestidos, tus libros. Intenté detenerte. Estaré allí en 20 minutos. Blair conducía con el piloto automático, sus pensamientos revueltos. Había algo irreal en lo que estaba ocurriendo, como ver un melodrama barato. Reed siempre había sido frívolo, pero esto estaba fuera de lugar. Al llegar a la casa, vio a Marilyn Prescott sacando otra caja de cosas. Ya había un montón de ropa, libros y álbumes de fotos en la entrada. Su abrigo negro favorito parecía especialmente incongruente en el crepúsculo vespertino, tirado descuidadamente en el montón de cosas. «Oh, ya estáis aquí». Marilyn dejó la caja en el suelo. «Y pensábamos que habríamos terminado antes de que volvieras». ¿Nosotros? Reed se ha ido. ¿Algún papeleo urgente? Se encogió de hombros. Sabes, siempre pensé que tenías buen gusto, pero estos trajes pasados de moda... Blair salió del coche lentamente. Tenía la mente en blanco. Martha estaba en el porche, retorciéndose las manos. «Oh, no deberías haber hecho eso», dijo Blair en voz baja, mirando las cosas desparramadas. Marilyn sonrió. «Reed ha pedido el divorcio esta mañana. Me pidió que le ayudara con sus cosas. Ya sabes, a veces tienes que ser capaz de marcharte con dignidad». «¿Dignamente?» Blair sacó su teléfono. «James, necesito asesoramiento ahora mismo. Sí, ahora mismo». Se volvió hacia Marilyn. «Yo que tú dejaría los daños a la propiedad. Podría jugar un papel interesante en la división de la propiedad». La casa la recibió con un silencio desacostumbrado.
El salón era un caos, cajones sacados, cosas desparramadas. En el suelo había una fotografía de su boda enmarcada y rota. Por un segundo, Blair sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. 6 años. Subió al estudio. Estaba aún peor, con los armarios revueltos y los expedientes amontonados. Blair se sentó en una silla y contempló el desorden. Al otro lado de la ventana, el ruido de un coche que se alejaba era el sonido de Marilyn despejándose por fin. En el silencio que siguió, se oyó a Marta sollozar en la cocina. S.R.A. Holloway. El ama de llaves apareció en la puerta. ¿Un poco de té, quizás? Gracias, Marta. Será mejor que me ayudes a recoger los papeles. Ordenaron el despacho en silencio. De repente sonó el teléfono, el de Harrington. S.R.A. Holloway, disculpe la tardanza. Los socios han discutido su programa. Estamos de acuerdo, pero nos gustaría hacer algunos ajustes. Blair lo escuchó, doblando papeles maquinalmente. Bueno, un trabajo sigue siendo un trabajo, y la venganza era un proyecto muy interesante si se abordaba con profesionalidad. Por supuesto, señor Harrington. Reunámonos mañana y discutamos los detalles. Colgó el teléfono y miró a Marta. ¿Serías tan amable de invitarnos a cenar? Parece que nos espera una larga noche. En algún lugar de su mente surgía una fría rabia, pero por fuera Blair mantenía la calma. Tenía un trabajo, una reputación y una mente aguda. ¿Qué tenía Marilyn Prescott además de una cara bonita y ambición? Y trae whisky, por favor, añadió, echando un vistazo a la foto de Reed que había sobre la mesa. Hoy sería apropiado. La mañana empezó con aspirinas y café cargado. Blair escrutó su reflejo en el espejo, observando las ojeras. Marta estaba reorganizando algo en la cocina, claramente intentando hacer el menor ruido posible. El coche sale dentro de 20 minutos, señora Holloway, le recordó el ama de llaves. Blair asintió y se abotonó el traje gris. Hoy tenía programadas consultas individuales con Harrington y asociados. El primero de la lista era Thomas Greer, jefe del departamento jurídico de la empresa. «Sabe, señora Holloway». Greer se acomodó en la silla frente a ella, jugueteando nerviosamente con las mangas de su camisa. Es difícil hablar de los problemas cuando sabes que todo podría ir a la dirección. Thomas, llevas 15 años trabajando aquí. ¿De verdad crees que no sé guardar la confidencialidad? Sonrió con disgusto. Después de la historia de Jenkins, todo el mundo ha tenido más cuidado. Jenkins, nuestro antiguo asociado senior, les dijo a los socios lo que pensaba de los nuevos acuerdos. Le despidieron una semana después. Renunció oficialmente. Blair anotó en su cuaderno. ¿Cuándo ocurrió? Hace 3 meses, justo después de que la señorita Prescott se convirtiera en socia junior. ¿Y cómo demostró su valía en su nuevo puesto? Greer se tensó visiblemente. Mire, no quiero hablar de nadie. Thomas, estamos hablando de eficacia en la gestión. La forma en que la jefa del departamento maneja sus funciones es una cuestión de trabajo. Guardó silencio un momento y luego dijo en voz baja: «Es una buena abogada, pero últimamente estamos perdiendo clientes. La señorita Prescott acepta todo tipo de casos sin tener en cuenta la carga de trabajo del departamento, y cuando las cosas van mal, ¿cambiando la responsabilidad? Exactamente. Después de Greer estaba Alan Pierce, jefe de contratos. Luego Sarah Coleman, de recursos humanos. A la hora de comer, la imagen empezaba a emerger. S.R.A. Holloway, la llamó una joven recepcionista en el pasillo. «¿Puedo hablar con usted, extraoficialmente?» Se instalaron en la pequeña sala de descanso. La chica, Emily, daba vueltas nerviosas a un vaso de café de papel entre las manos. «Verá, solía trabajar con la señorita Prescott. Ella tiene un don para encantar a la gente adecuada, pero he visto cómo trata a los que no quiere». «Cuénteme más sobre eso».
¿Recuerdas el caso de la compañía de seguros? ¿El gran éxito de la señorita Prescott? Jessica Hayes hizo todo el trabajo, y cuando empezaron los problemas de papeleo, la señorita Prescott la acusó de incompetencia. Jessica renunció. A última hora de la tarde, a Blair le dolía la cabeza por la cantidad de información. Se sentó en su despacho improvisado a repasar las notas. Se estaba formando una imagen interesante. Marilyn Prescott, 32 años. Brillante formación. Facultad de Derecho de Yale. Rápida progresión profesional. Un don para encontrar a la gente adecuada. Pero, señora Holloway, Harrington se asomó por la puerta. ¿Tiene un momento? Por supuesto. ¿Cómo va el trabajo? Interesante, sonrió Blair. Sabes, he notado una tendencia curiosa. Has perdido a 3 personas clave en los últimos 3 meses, y todos trabajaban en el departamento de la señorita Prescott. Harrington frunció el ceño. Sí, eso es un problema, pero ella atrae a grandes clientes que luego se marchan, remató Blair en voz baja. He visto las estadísticas. La tasa de retención de clientes en su departamento es la más baja de la empresa. ¿Crees que está relacionado? Creo que tenemos que hacer un análisis más profundo. Con su permiso, me gustaría revisar la documentación de estos casos. Asintió. Bien, ordenaré que se le dé acceso. Cuando Harrington se marchó, Blair se reclinó en su silla. Bueno, Marilyn Prescott no era tan invencible. Detrás de su bonita fachada había algunos problemas bastante serios, y los problemas tendían a acumularse. Sonó el teléfono. Su abogado. SRA. Holloway. Los papeles del divorcio están listos, pero solo hay una cosa. Veámonos mañana, lo interrumpió Blair. Ahora estoy ocupado con un asunto más interesante. Las consultas matinales de Blair se celebraban ahora en una sala de conferencias de la planta baja de Harrington & Associates. A esa hora, los clientes del bufete pasaban constantemente, por lo que era el escenario perfecto para reuniones informales. «Señora Holloway». Un hombre de pelo gris se detuvo en la puerta. «Qué agradable reunión. No esperaba verla aquí». Robert Mackenzie, jefe de una gran empresa farmacéutica. Uno de los clientes más importantes del bufete que Marilyn había allí recientemente. «Señor Mackenzie, pase». Blair señaló una silla. «Estoy terminando». Su interlocutor, un joven abogado del departamento de Marilyn, se retiró apresuradamente, dejándolas solas. «¿Cómo va tu caso?», inquirió Blair con indiferencia. Mackenzie hizo una mueca. «No muy bien, la verdad. La señorita Prescott me asegura que todo está bajo control, pero...» «¿Pero?» El último papeleo tuvo que rehacerse 3 veces, y tenemos un plazo límite. Blair asintió con simpatía. En casos como este, no solo cuenta la pericia jurídica, sino también la experiencia en la industria farmacéutica. Le recomendaría que investigara a Thomas Greer. Está especializado en este campo. ¿En serio? ¿Por qué no me lo ofrecieron? Quizá la señorita Prescott no quería compartir un cliente tan importante. Blair se encogió de hombros. Aunque eso no es asunto mío. A la hora de comer, la noticia de que Mackenzie exigía la sustitución del abogado principal ya se había extendido por el despacho. Harrington llamó a Marilyn a la alfombra. «Los problemas con Mackenzie son graves», dijo a los socios en la reunión de la tarde. «Tenemos que replantearnos la asignación de casos». «Totalmente de acuerdo», dijo Blair. «Y ya que estamos con el tema, tengo una sugerencia para racionalizar los flujos de trabajo». Colocó tablas y gráficos delante de sus compañeros. «La idea es que al menos 2 abogados se ocupen de cada caso importante. Uno es responsable de la comunicación con el cliente, el otro de la parte técnica. Así se reducen los riesgos y aumenta la calidad del trabajo». «Pero aumentará la carga de trabajo», contraatacó Marilyn. «Pero reducirá los errores», replicó Blair. «Además, los jóvenes profesionales necesitan adquirir experiencia.
no querrás estar corrigiéndoles el papeleo para siempre, ¿verdad? La alusión a la reciente debacle de Mackenzie dio en el blanco. Marilyn palideció. Harrington golpeó el escritorio con los dedos pensativo. Tiene sentido. Vamos a poner en marcha un nuevo sistema a partir del lunes. Después de la reunión, Blair se quedó, aparentemente recogiendo papeles. Pasó un grupo de socios. Es que no pueden manejar tanto volumen, se le ocurrió. Quizá la promoción fue precipitada. Esa noche se sentó en su bar favorito con Sarah Coleman, de Recursos Humanos. ¿Sabes qué es lo curioso? Sarah agitó su copa de vino. Marilyn firmó ella misma el pedido del nuevo sistema de trabajo, sin siquiera leerla a fondo. ¿En serio? Sí. Tenía prisa por reunirse con un cliente importante, y por cierto, hay una cláusula interesante en la orden sobre la revisión obligatoria de todos los documentos por un abogado senior. ¿Cuál es el problema? Porque ahora tendrá que coordinar cada estornudo con Thomas Greer, y ellos, antipáticos el uno con el otro, por decirlo suavemente. Blair ocultó una sonrisa tras su vaso. Greer era un pedante y un hombre de letras. No se le escaparía ni un error, y los errores eran inevitables, sobre todo cuando trabajabas en 5 casos a la vez. Lo siento, tengo que irme. Sarah miró su reloj. Mañana por la mañana hay una reunión de reorganización del departamento. Sí, eso he oído. Por cierto, ¿no te parece extraño que el departamento de la señorita Prescott pida constantemente personal nuevo, a pesar de que tienen menos clientes que el resto de nosotros? Sarah se quedó helada. Supongo que tendré que comprobar las estadísticas. Al salir del bar, Blair marcó el número de Harrington. Perdón por la llamada tardía. Solo quería aclararte, pusiste a la señorita Prescott en el caso de la compañía de seguros Phoenix, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Por nada en particular. Resulta que sé que su director financiero es cliente mío desde hace mucho tiempo. Si necesitas ayuda para negociar, sería estupendo. Estamos teniendo dificultades. Siempre encantado de ayudar. Blair sonrió en la oscuridad. Siempre encantado. Otra reunión matutina en Harrington and Associates se alargaba. Marilyn daba golpecitos nerviosos con el lápiz sobre el escritorio y miraba el reloj. Tenía una cita con un cliente dentro de 20 minutos y Harrington seguía sin entrar en materia. Una última cosa por hoy, hizo una pausa espectacular el socio gerente. Nos ha contactado una empresa llamada Blue Steel. Están planeando una fusión con una empresa europea. El precio que piden es de 800 millones. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Todos conocían a Blue Steel, el gigante del acero, y todas las publicaciones económicas habían escrito sobre el acuerdo. Yo recomendaría poner a la señorita Prescott en el caso. Blair habló bruscamente. Tiene un excelente historial en proyectos similares. Marilyn levantó la vista, sorprendida. Blair estaba sentada en el extremo opuesto de la mesa, tomando notas en un blog. Pero ya tiene casos importantes, comentó uno de los socios. Precisamente por eso, sonrió Blair. Alguien con tanta experiencia puede encargarse. Además, es una gran oportunidad para mostrar el calibre de nuestro bufete. Harrington asintió. De acuerdo. Marilyn, ten lista la presentación para mañana. Los clientes estarán aquí a las 10. Pero Marilyn vaciló ante la dura mirada del socio gerente. Por supuesto, haré todos los preparativos. Tras la reunión, corrió a su despacho, cancelando sobre la marcha la reunión con el cliente. Sobre la mesa ya había una impresionante pila de documentos de Blue Steel. Señorita Prescott, la recepcionista apareció en la puerta. El señor Greer ha devuelto los expedientes del caso Mackenzie. Dice que hay muchos errores. ¿Qué? Lo revisé todo 2 veces. Dejó comentarios. La chica le tendió una carpeta cubierta de marcas rojas. El teléfono del escritorio sonó insistentemente. Marilyn miró la pantalla.
Compañía de Seguros Phoenix. Otra vez problemas con el contrato. Mándame a Jessica. Se frotó las sienes con cansancio. Que eche un vistazo al papeleo de Mackenzie. Jessica renunció la semana pasada. Mierda. Entonces búscame uno de los abogados junior. El día se convirtió en una serie interminable de llamadas, reuniones y ediciones de documentos. A las 6 de la tarde, los ojos me lloraban de cansancio y la presentación para Acero Azul estaba a medio terminar. ¿Marilyn? Reed se asomó al despacho. ¿Estás bien? Sí, solo mucho trabajo. Intentó sonreír. Lo siento, pero esta noche me quedaré hasta tarde. Lo entiendo. Se arrugó en la puerta. Escucha, sobre eso de las cosas de Blair. Ahora no, le cortó Marilyn bruscamente. Realmente tengo mucho trabajo que hacer. Cuando Reed se marchó, ella se volvió hacia la presentación. Los números se agolpaban ante sus ojos. Las sienes le latían con fuerza. Señorita Prescott, la secretaria de nuevo. Phoenix llamó. Están descontentos con los últimos cambios en el contrato. Exigen una reunión mañana. No puedo mañana, tengo una presentación para Acero Azul. Insisten. Dicen que romperán el contrato si no. Marilyn dejó caer la cabeza sobre las manos con un gemido. En ese momento, el ordenador emitió un sonido inconfundible. Había llegado un correo electrónico de Greer. Otra edición del caso Mackenzie, urgente. Se oyeron pasos en el pasillo. Marilyn levantó la vista y vio a Blair pasando por delante de su despacho, tranquila y serena, con la invariable carpeta bajo el sobaco. «Perdiendo el tiempo, señorita Prescott», dijo una voz preocupada. «Es encomiable. En nuestro negocio, la diligencia es la cualidad más importante». Marilyn apretó los dientes. ¿Era solo su imaginación o había una mueca en la voz de Blair? El reloj marcaba las 9 de la noche. La presentación aún no estaba lista. Mañana prometía ser una pesadilla. ¿Café, señorita Prescott? La secretaria se asomó. «Whisky sería mejor», murmuró Marilyn, abriendo otro archivo de ediciones de Greer. El despacho de James Rodríguez estaba situado en un viejo edificio de Park Avenue. Blair había estado aquí docenas de veces, asesorando a los clientes de James en las evaluaciones psicológicas, pero hoy ella también era cliente. «Bueno, allá vamos». James le puso los papeles delante. Una casa en Manhattan, un piso en Brooklyn, una casa de campo en los Hamptons, 3 coches, acciones de Harrington and Associates, 15%, cuentas bancarias conjuntas. Y todo registrado a su nombre. Blair sacudió la cabeza. Fui demasiado confiado, ¿verdad? Ni tú el primero, ni tú el último. Se encogió de hombros el abogado. Pero tenemos una base. Tu dinero invertido en el desarrollo de la empresa en sus inicios. He sacado los documentos. Sin tu capital, Reed nunca habría llegado a socio. Es curioso, parece haberlo olvidado. La gente suele olvidar hechos inconvenientes, se rió James. Hablando de hechos, ¿es usted consciente de que la señorita Prescott trabajó en el bufete de su marido incluso antes de convertirse en socia junior? Blair enarcó una ceja. ¿No? ¿Cuándo? Hace 2 años. Un periodo de prácticas, muy breves, solo un mes. Después de eso, su carrera dio un brusco giro ascendente. Así es, Blair se reclinó en su silla. Y Reed dijo que se conocieron hace 6 meses. El teléfono vibró. Un mensaje de Catherine, su mejor amiga. Se cancela la cena, lo siento. ¿Pasa algo? James notó su reacción. Los viejos amigos eligen bando. Blair se encogió de hombros. Catherine es amiga nuestra desde hace 15 años, o mejor dicho, ha sido amiga. ¿Qué ha pasado? Su marido es el compañero de golf de Reed. Supongo que decidieron no arriesgar sus vínculos. Después de reunirse con el abogado, Blair condujo hasta su restaurante favorito, un pequeño local italiano en Greenwich Village. Allí él y Reed estaban celebrando su primer ascenso. ¿Blair?
Una voz familiar la hizo volverse. Susan March, la mujer de uno de los socios. ¿Quieres sentarte? Susan se hundió en la mesa. He oído... Lo siento mucho. No lo sientas. No, de verdad. Susan bajó la voz. Sabes, siempre he pensado que Reed era escurridizo. Y esta chica... ¿Sabes que andaba con él cuando trabajaba en Davidson and Asociados? Blair dejó su vaso lentamente. Cuéntamelo. Hubo una gran fiesta hace un año, el aniversario de Davidson. Bailaron toda la noche. Pensé que no era profesional. Un mes después, ya estaba trabajando para nosotros. ¿Bailaron? Oh, sí. No solo eso. Paul Davidson los pilló en su despacho. Por eso dejó el bufete. Blair recordó cómo había explicado Reed la repentina aparición de Marilyn en Harrington and Associates. Joven profesional brillante, gran potencial. Ya sabes cómo es esto. Susan tomó un sorbo de vino. Jóvenes depredadoras. Se aprovechan de los hombres de éxito. Y Reed siempre le ha gustado llamar la atención. Gracias, Susan. Blair sonrió. Me has sido de gran ayuda. Esa tarde se sentó en casa a mirar viejas fotografías. Aquí estaba su boda. Aquí estaban sus primeras vacaciones juntos. Aquí estaba la fiesta de celebración de su nombramiento como socio. Sonó el teléfono. Reed. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? ¿Sobre cuánto tiempo me has estado mintiendo? ¿O de cómo ayudaste a tu amante a conseguir un puesto en el bufete? ¿Sobre qué? No te molestes, Reed. Sé lo de Davidson and Asociados, y sobre las prácticas, y sobre cómo consiguió una participación en el bufete. Muy interesante, por cierto, teniendo en cuenta que es una participación que compraste con mi dinero. El silencio se hizo en el auricular. Blair, mi abogado tiene todo el papeleo. Te veré en el juzgado. Blair le había echado el ojo al loft en el Upper East Side durante mucho tiempo. Ventanas panorámicas, techos altos, una oficina privada para trabajar. Solía mantenerlo como despacho privado de consultoría, el lugar perfecto para largas conversaciones con los clientes. Ahora era el momento de convertirlo en un hogar en toda regla. La mudanza duró todo el fin de semana. Marta se afanó con las cajas, colocando cada cosa en su sitio. En 6 años su ama de llaves había aprendido sus hábitos. Las cortinas oscuras se sustituyeron por paneles claros, los muebles viejos por nuevos. Blair se deshacía metódicamente del pasado, dejando solo lo que le pertenecía. El lunes comenzó con una llamada temprana de Harrington. Problemas con la presentación de Acero Azul. Otra metedura de pata de Marilyn. Blair se preparó tranquilamente para ir a trabajar, anticipando un día interesante. Su nuevo traje color arena se ajustaba perfectamente a su figura y sus tacones repiqueteaban suavemente sobre el parqué. La oficina bullía con el ajetreo habitual. Marilyn parecía francamente agotada. 2 noches sin dormir durante la presentación no habían sido en vano. El pelo revuelto, las ojeras, las manos temblorosas con carpetas de documentos. Su antigua confianza había desaparecido. En la reunión, la voz de Marilyn se entrecorta. Intentó explicar la estrategia de fusión, pero sus propios argumentos la confundían. Blair observó las reacciones de los socios, que estaban perdiendo la paciencia. Se supone que el tercer trimestre es... Lo siento, la interrumpió Blair con suavidad. ¿Pero estás segura de que has evaluado correctamente los riesgos? Por lo que recuerdo de conversaciones con ejecutivos europeos, las fusiones de este tipo suelen ser mucho más turbulentas. Marilyn se quedó paralizada. Harrington se adelantó. ¿Qué quiere decir? Diferencias culturales, distintos enfoques de gestión. He asesorado en 3 fusiones similares. En todos los casos, el proceso duró al menos 1 año y medio. Y tu presentación dice que 8 meses. Un murmullo recorrió la sala de conferencias. Marilyn estaba hojeando papeles frenéticamente, tratando de encontrar la confirmación de sus cálculos. Volveré a comprobar los datos.
Faltan 2 horas para reunirnos con el cliente, comentó uno de los socios. Reed intentó hablar 3 veces durante el día. Primero esperó fuera de la oficina, luego envió un mensaje de texto pidiendo una reunión y después volvió a presentarse en la puerta a última hora de la tarde. La respuesta de Blair había sido siempre la misma: todos los asuntos a través de un abogado. Sus intentos de disculparse se estrellaron contra un gélido muro de cortesía profesional. Al final del día se supo que Blue Steel había cancelado los servicios del bufete. La razón oficial fue la falta de profesionalidad del abogado principal. La extraoficial, una presentación completamente fallida, en la que Marilyn se confundía en las cifras y no podía responder a las preguntas más sencillas del cliente. Blair pasó la tarde ordenando las cajas restantes. Fotos antiguas, cartas, recuerdos de sus viajes juntos, todo fue a la basura. Una nueva vida exigía un lienzo limpio. Solo los papeles del trabajo ocuparon su lugar en el despacho. Mañana había una reunión importante con el director financiero de Phoenix y Blair no iba a desaprovechar la oportunidad. Tras otra reunión entre Harrington y los socios, un tenso silencio se extendió por la sala de reuniones. Marilyn cogió sus papeles y salió furiosa de la sala. Reed, vacilante, permaneció sentado. «Tenemos que hablar del Phoenix». Harrington se frotó el puente de la nariz. «Están amenazando con una demanda». Blair estaba sentada en el rincón más alejado, tomando notas en un blog. No levantó la vista, pero notaba que Reed le lanzaba miradas nerviosas de vez en cuando. «La señorita Prescott ha cometido varios errores graves», continuó Harrington. «Reed, este es tu departamento. ¿Cómo lo explicas?» «Está sobrecargada». Reed se ajustó la corbata. «Quizá deberíamos haber reasignado los casos. Quizás deberíamos haber pensado en eso antes de perder a Acero Azul». El tintineo de cristales al romperse y la exclamación sobresaltada de alguien se oyeron en el pasillo. Un segundo después, sonó la voz de Marilyn. «¿Sois idiotas? He pedido copias para las 9 de la mañana». Blair sonrió imperceptiblemente. Después de la reunión se dirigió al ascensor. Tenía una reunión con su abogado dentro de 1 hora. «Blair». Reed la alcanzó en la misma puerta. «Espera, tenemos que hablar». «¿Sobre qué? ¿Sobre cómo tu novia está arruinando la empresa?» «Ella está intentando, aparentemente en el lugar equivocado». El despacho de James la recibió con un escalofrío y olor a carpetas de cuero. El abogado extendió papeles sobre el escritorio. «Tengo buenas noticias. He encontrado la confirmación de que el capital inicial de la empresa se formó con tus fondos, entre otros. El 15% de las acciones es lo mínimo que podemos reclamar». «¿Y las casas?» «El piso de Manhattan habrá que venderlo, pero la casa de los Hamptons pertenece técnicamente a tu madre. Reed no lo sabe». Por la tarde, el despacho recibió una queja de una abogada junior. Marilyn la redujo a lágrimas, acusándola de sabotaje. Harrington convocó a Reed. «Esto se está pasando de la raya», vino de detrás de una puerta suelta. «Primero los clientes, ahora los empleados». Blair estaba recogiendo sus cosas cuando Sarah, de Recursos Humanos, se asomó a su despacho. «¿Has oído las noticias?» Marilyn cogió una rabieta con los becarios. Les acusó de estropear el papeleo a propósito. «¿En serio?» Reed intentó calmarla, pero ella también le gritó, justo en el pasillo común. En ese momento, el teléfono de Blair vibró. Un mensaje de James. «Reunión de la división de propiedades mañana a las 10. Reed exige quedarse con su parte del bufete». «Bueno», Blair sonrió a Sarah. «Parece que mañana va a ser un día interesante». «Ya sabes», Sarah bajó la voz. Mucha gente decía que era un encargo extraño hacer socio junior a alguien sin experiencia. Ahora entiendo por qué despegó tan rápido. «Y cayendo tan rápido», añadió Blair mientras cerraba el despacho. Esa tarde se sentó en su nuevo loft, repasando el papeleo para la reunión de mañana.
En algún punto de la página 15 sonó el teléfono. Reed. Para. ¿Qué exactamente? ¿Sabes qué? Este acoso, Marilyn no merece ser tratada así. ¿Yo lo merecía? Cuando tiró mis cosas a la calle. El silencio flotaba en el auricular. Por cierto, añadió Blair, mañana hay reunión de división de bienes. No llegues tarde. Colgó y volvió a su papeleo. El crepúsculo se hacía más denso al otro lado de la ventana, pero no tenía sueño. Mañana se resolvería el asunto de las acciones del bufete, lo que significaba que el juego pasaba a un nuevo nivel. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Sarah. Dimisiones masivas en el departamento de Marilyn. Ya han firmado 3 personas. Blair guardó el teléfono. Los círculos en el agua se estaban dividiendo exactamente como ella había planeado. En el mundo jurídico de Manhattan, las noticias corrían como la pólvora, sobre todo si se trataba de grandes fracasos o escándalos personales. La historia de Blue Steel ya se había convertido en una historia pintoresca y el divorcio de Holloway era el tema favorito de las conversaciones triviales. Blair podía sentir los susurros al entrar en el restaurante Le Bernardin, donde tenía programada una cena de negocios con clientes. Las miradas que le dirigían eran una combinación de curiosidad y simpatía. Mantuvo la espalda recta mientras saludaba a los clientes habituales, representantes de los bufetes de abogados más importantes de la ciudad. En una mesa vecina se sentaba un grupo de abogados de Davidson and Associates. Uno de ellos acababa de relatar una reciente reunión con los representantes de Phoenix. ¿Te imaginas que confundió las disposiciones básicas del contrato? Y cuando se le señaló el error, se puso a discutir con el cliente. Blair tomó un sorbo de vino, escuchando atentamente. La historia tenía realmente mala pinta. Marilyn no solo había cometido un error, sino que había mostrado su carácter en el peor momento posible. En el otro extremo de la sala, Eleanor Stevenson, la esposa de un gran promotor inmobiliario, estaba cenando. Estaba compartiendo en voz alta los detalles del divorcio de Holloway con sus amigos. Dicen que este advenedizo estaba literalmente acosándolo, apareciendo en todos los eventos, iniciando conversaciones sobre trabajo, y ahora resulta que no puede ni con el trabajo más sencillo. Blair continuó tranquilamente su cena con los clientes, hablando de los entresijos del asesoramiento psicológico en las grandes empresas. No se rebajó al cotilleo y ni una sola vez mencionó a Reed o a Marilyn. Pero todos los comensales conocían la historia. El ambiente en la oficina era cada vez más caldeado. El personal subalterno intentaba evitar el departamento de Marilyn, donde las cosas iban mal constantemente. Los clientes exigían cada vez más que se sustituyera a la abogada principal, y la propia Marilyn parecía estar perdiendo por fin el control de la situación. Tras otra reunión fallida, Harrington llamó a Blair a su despacho. Lo encontró disgustado. La pérdida de 2 clientes importantes en un mes había afectado gravemente a la reputación del bufete. «¿Quizá deberíamos suspenderla de los casos importantes?», sugirió Blair. «Darle tiempo para que se recupere». Harrington negó con la cabeza. «Me temo que eso solo confirmaría los rumores sobre su incompetencia». Blair permaneció en silencio. Los rumores ya eran imposibles de detener. Se extendían por todas partes: comidas de negocios, cócteles, recepciones benéficas. La reputación de Marilyn se derretía como la nieve de abril. Aquella tarde, Blair se quedó en el despacho. Detrás de la puerta del despacho de Marilyn se oían sollozos ahogados. Al pasar, Blair vio que Reed se paseaba nervioso por el pasillo y que sus intentos de consolar a su amante parecían infructuosos. En casa, encontró 3 llamadas perdidas de antiguos clientes de Harrington and Associates. Todos preguntaban lo mismo: ¿era cierto que la señorita Prescott era tan incompetente o solo se trataba de un rumor? Blair había respondido amablemente que no podía hablar de los entresijos de la empresa,
pero el mero hecho de esas llamadas lo decía todo. Fuera de la ventana llovía a cántaros. Blair estaba de pie junto a la ventana panorámica de su loft, contemplando las luces de la ciudad por la noche. En algún lugar, en otro piso, Marilyn intentaba salvar lo que quedaba de su reputación. Pero las reputaciones son cosas frágiles, sobre todo cuando eres tú el causante de las habladurías. El teléfono vibró suavemente. Un mensaje de Harrington sobre una próxima reunión con posibles clientes. Blair sonrió. A veces la mejor venganza era dejar que el hombre se autodestruyera. El lluvioso día de septiembre había empezado con un escándalo. Un representante de inversiones vectoriales irrumpió en el vestíbulo de Harrington and Associates agitando unos papeles. Su voz atronadora resonó en toda la planta baja. Esto es una absoluta falta de profesionalidad. Hemos perdido un acuerdo de $200 millones por un error de papeleo. Blair acababa de entrar en el edificio, sacudiéndose las gotas del paraguas. El guardia de seguridad de la recepción sacudió la cabeza con compasión. La señorita Prescott confundió las fechas en el contrato. Ahora toda la planta está de los nervios. La sala de conferencias estaba abarrotada con todos los socios. Blair ocupó su asiento habitual en un rincón, desplegando su portátil. No participaba en la discusión, solo observaba. Marilyn parecía no haber dormido en días. Le temblaban las manos mientras intentaba explicar por qué el contrato final contenía datos erróneos. Reed estaba sentado a su lado, intentando de vez en cuando intervenir en sus confusas explicaciones. «Se puede arreglar», repitió Marilyn por 10ª vez. «Me pondré en contacto con sus abogados». «Ya han firmado un contrato con Davidson y Asociados», cortó Harrington. «200 millones, señores, y pérdida de reputación». Cuando Reed intentó asumir la culpa, explicando que no había supervisado suficientemente el departamento, Harrington estalló. Su perorata sobre la responsabilidad profesional y la reputación del bufete hizo que todos los presentes se estremecieran. Después de comer, Blair se dirigió al juzgado. James ya la esperaba en la sala con un maletín lleno de documentos. El caso de la división de bienes había llegado a su fin y la sentencia se anunciaría hoy. La juez, una mujer seca y con gafas, leyó monótonamente el fallo. El 15% de las acciones de la empresa eran para Blair. La casa de los Hamptons se reconocía como propiedad de su madre. El piso de Manhattan debía venderse y los fondos dividirse. Reed no se presentó a la vista. Su abogado parecía confuso. Al parecer no esperaba que Blair defendiera de forma tan convincente su contribución al bufete. Al volver a la oficina, Blair captó la continuación del drama de la mañana. Se oían gritos procedentes del despacho de Harrington. A juzgar por las voces, Reed había decidido defender a Marilyn después de todo, pero había recibido más que una reprimenda a cambio. «Dejas que las relaciones personales influyan en las decisiones profesionales», retumbó la voz del socio gerente. «Es imperdonable». Un pequeño grupo de empleados se había reunido en el pasillo, fingiendo entretenerse en el refrigerador de agua. Blair pasó junto a ellos y se dirigió a su despacho. Sus tacones repiqueteaban mesuradamente sobre el parqué, contando los segundos que faltaban para... La puerta del despacho de Harrington se abrió de golpe. Reed salió volando, rojo de ira. Marilyn salió a continuación, tragándose las lágrimas. Chocaron miradas con Blair, pero ella solo asintió levemente y continuó su camino. A última hora de la tarde, cuando el despacho estaba vacío, Harrington llamó a su puerta. «He oído que has ganado el caso de la división de bienes. Enhorabuena». «Gracias. ¿Así que ahora eres oficialmente dueña de parte del bufete?» Blair levantó la vista de los papeles. «Sí, 15%. «Bueno». Harrington se quedó callado. «Bienvenido a la sociedad. Creo que nos vendría bien tu profesional». Al otro lado de la ventana volvía a llover a cántaros. En algún lugar del edificio se oyó un portazo.
Al parecer, la señora de la limpieza estaba terminando su trabajo. Había sido un día largo pero productivo. Se había superado el punto de no retorno, y no solo para Marilyn. A mediados de octubre, el ambiente en Harrington and Associates era opresivo. Los empleados intentaban hablar más bajo, moverse más discretamente. Cada día llegaban nuevos rumores de discusiones entre Reed y Marilyn. Blair observaba desde su nuevo despacho en la planta de socios. Las ventanas panorámicas daban a Manhattan, y el cartel de la puerta decía ahora, Blair Holloway, socia. Su traslado a la planta de dirección coincidió con otro escándalo entre su ex marido y su amante. Esta vez no se habían contenido en la sala de conferencias. Marilyn, irritada por la constante insistencia de Greer en su trabajo, le espetó a Reed. «Prometiste apoyarme. ¿Dónde estabas cuando ese viejo pesado se metía con cada coma?» «Es culpa tuya», sisió Reed. «No puedes ser tan descuidada con tu papeleo». «¿Descuidado? Trabajo 14 horas al día, y tú ni siquiera te has dado cuenta de que es el tercer día que duermo en la oficina». Su altercado terminó con un sonoro portazo y la silenciosa desaprobación de sus compañeros. Blair pasaba por allí en ese momento, pero ni siquiera volvió la cabeza. Aquella tarde se entretuvo revisando los informes trimestrales. Reed estaba en el umbral, desaliñado y cansado. «Hola», dijo arrastrando los pies. «¿Puedo pasar? Tengo mucho trabajo que hacer». «5 minutos, Blair. Solo hablar». Levantó la vista de los papeles. Reed parecía desacostumbradamente confundido. Su pelo siempre perfectamente peinado estaba despeinado, su corbata a un lado. «¿De qué quieres hablar?» Parece que he cometido un gran error». «¿Parece?» Se hundió en la silla del visitante. Todo salió mal. Marilyn no lo está sobrellevando. Siempre histérica, culpando a todos a su alrededor, y tú siempre has sido tan centrado, tan profesional. «Basta». Blair levantó una mano. «Esto no tiene nada que ver con el trabajo, y ya hemos arreglado nuestros asuntos personales en los tribunales. Pero quiero explicarte». «No tienes por qué hacerlo», se levantó. «Ahora tengo que irme a casa, y tú también deberías. Marilyn debe estar esperando». «Se mudó hace 3 días». Blair se paralizó un momento, pero enseguida siguió empaquetando. «No es asunto mío». Se cruzaron con Harrington en el pasillo. El hombre los miró atentamente, pero no dijo nada. Blair le hizo un gesto con la cabeza y se dirigió al ascensor. «¿Necesitas que te lleve?» Reed la alcanzó en el aparcamiento. «Tengo coche». «Blair, por favor, ¿podemos cenar? ¿Hablar?» «No». Entró en su Lexus plateado y cerró la puerta de un portazo. El espejo retrovisor reflejó la solitaria figura de Reed congelada en medio del aparcamiento. En casa, Blair se sirvió una copa de vino y salió a la terraza. Las luces de Manhattan centelleaban en la noche, con el olor del invierno que se acercaba en el aire. Su teléfono vibró. Un mensaje de Reed. «Echo de menos nuestras conversaciones, tus risas, tu forma de tomar café por las mañanas». Borró el mensaje antes de terminar. Abrió el correo electrónico del trabajo. Mañana tenía una importante reunión con un cliente. Los dramas personales tendrían que esperar, o no, porque algunas cosas no se arreglan con disculpas. En la oficina se decía que Marilyn había empezado a aparecer sola en los bares, que lloraba en el baño después de las reuniones, que Reed había dejado de defenderla delante de los socios. Pero no era asunto de Blair. Para nada. El invierno llegó a Nueva York inesperadamente pronto. La primera nevada había caído a principios de noviembre, cubriendo las calles de un manto blanco. Blair miraba los copos de nieve desde la ventana de su despacho cuando su secretaria le trajo el correo. Entre otras cosas, un sobre del juzgado, un certificado oficial de divorcio, el final de un matrimonio de 6 años que cabía en una sola hoja de papel. Ese mismo día, Harrington and Associates perdió 3 clientes importantes.
Todos habían trabajado con Marilyn, todos se marcharon por motivos similares: insatisfacción con la calidad del trabajo, errores constantes, respuesta inadecuada a los comentarios. Harrington convocó una reunión de emergencia de los socios. Blair se sentó a su derecha, su nuevo lugar en la jerarquía de la empresa. Escuchó atentamente el informe de pérdidas económicas y observó que Reed se hundía cada vez más en su silla. Hemos perdido más clientes en el último trimestre que en los 2 años anteriores, dijo Harrington golpeando el escritorio con el bolígrafo. Eso es un desastre. Marilyn se sentó en el extremo opuesto del escritorio, pálida y agotada. Las manos le temblaban visiblemente cuando intentaba beber un sorbo de agua. Propongo una reorganización. Reed alzó de pronto la voz. Transferir todos los grandes contratos a abogados con más experiencia. Marilyn levantó la cabeza. ¿Qué? Es una solución sensata, secundó Harrington. Es evidente que la señorita Prescott necesita formación adicional. Pero tú misma dijiste, Marilyn comenzó. Es una decisión empresarial, la interrumpió Reed, evitando el contacto visual. Después de la reunión, Blair se entretuvo recogiendo sus papeles. Por el rabillo del ojo, vio que Marilyn intentaba hablar con Reed, pero él la rechazó y se retiró rápidamente a su despacho. A última hora de la tarde, se supo que Atlantic Corp, el último gran cliente de Marilyn, había presentado una demanda por daños y perjuicios. Se había descubierto un error crítico en los documentos de la transacción, que había costado a la empresa millones de dólares. Harrington llamó a Blair a su despacho. «Tengo una propuesta para usted», le señaló una silla. «Estamos planeando abrir una nueva línea de negocio, consultoría psicológica para clientes corporativos. Nos gustaría ofrecerte la oportunidad de dirigirla. Es todo un honor. Te lo has ganado. Tu trabajo de los últimos meses». Su conversación fue interrumpida por un ruido en el pasillo. La voz histérica de Marilyn retumbó en el suelo. «Lo prometiste. Dijiste que siempre estarías de mi lado». «Cálmate». La voz de Reed sonaba cansada. «Eres tú quien lo ha estropeado todo». «¿Yo? Eres tú. Tú y este otro tuyo. No te atrevas. Blair no tiene nada que ver con esto. Solo somos tú y yo cometiendo errores». Harrington arrugó la nariz. «Parece que vamos a tener que tomar otra decisión difícil». A la mañana siguiente, Blair encontró una nota de Reed en su escritorio. «Tenemos que hablar. Lo entiendo. Lo siento». Arrugó el papel y lo tiró al cesto. Había clientes esperando en la recepción. Era su primera reunión al frente de la nueva empresa. El día transcurrió entre reuniones y llamadas telefónicas. Por la tarde, la noticia se extendió por la oficina. Marilyn había cometido otro grave error en el papeleo. Esta vez se trataba de un posible proceso penal. Reed estaba sentado en su despacho con los brazos alrededor de la cabeza cuando Marilyn entró volando en su oficina. «Ayudadme. ¿Quieren demandar?» «No puedo hacer nada». Ni siquiera levantó la vista. «Esto es el fin, Marilyn. Para los dos». Blair pasó y escuchó esas palabras. Por un segundo, pensó que algo parecido a la desesperación destellaba en la voz de Reed. Esa noche, estaba sentada en un nuevo restaurante del Alto Manhattan, celebrando un ascenso con sus compañeros cuando le llegó un mensaje de Harrington. «Mañana a las 9. Reunión urgente de socios». Ella sonrió y levantó su copa. «Por los nuevos comienzos». Al otro lado de la ventana seguía nevando, cubriendo la ciudad con un manto blanco. Las viejas huellas desaparecían bajo ella, dando paso a nuevas historias. Marilyn estaba sentada en su despacho a las 3 de la madrugada, mirando el monitor con ojos inflamados. Los números se agolpaban ante sus ojos, las líneas del contrato desordenadas. Las carpetas de casos se amontonaban sobre el escritorio, cada uno urgente. Cada uno requería una inmersión total. Blue Steel, Phoenix, Atlantic Corp. ¿De dónde habían salido tantos?
Hace 2 meses tenía 3 clientes importantes, hoy tenía 12, y cada uno exigía una atención personalizada. Tomó un sorbo de café frío, su sexta taza del día. Recordó el desafortunado día en que había tirado las cosas de Blair. Le había parecido tan bien entonces, casi triunfante. Reed había dicho que quería empezar una nueva vida, que ella, Marilyn, era su futuro. Y entonces empezó la pesadilla. Primero Harrington dijo entusiasmado que los clientes más importantes habían pedido expresamente trabajar con ella. Era halagador. Parecía una gran oportunidad. Marilyn miró el reloj. Faltaban 4 horas para la presentación para Vector Investments. Tenía los ojos somnolientos, pero necesitaba comprobar los cálculos. La última vez había confundido las fechas, un error estúpido e imperdonable. En aquel momento llevaba 36 horas despierta, trabajando en un contrato urgente para Phoenix. El teléfono vibró. Un mensaje de Reid. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Sonrió con amargura. ¿Cuándo había sido la última vez que habían tenido una conversación normal? Hacía un mes, creo. Todo su tiempo lo ocupaba ahora el trabajo, un sinfín de documentos, reuniones, presentaciones. Llamaron a la puerta. El guardia nocturno estaba haciendo su ronda. Señorita Prescott, ¿por qué no se va a casa? Es la tercera noche que pasa aquí. Pronto, intentó sonreír. Solo estoy terminando este contrato. El rostro de Blair volvió a aparecer ante sus ojos, tranquilo, ligeramente burlón. ¿Qué había dicho entonces? Oh, no deberías haber hecho eso. Había sido un desperdicio, pero se dio cuenta demasiado tarde. Primero fue la avalancha de nuevos clientes. Luego estaba el nuevo sistema de comprobación de documentos, donde cada coma era escudriñada por la pedante Greer. Luego empezaron a coincidir los plazos. Las reuniones se programaban a la misma hora. «Esto es absurdo», murmuró Marilyn, mirando su reflejo en la oscura ventana. Ella no hacía nada, solo trabajar, solo clientes. Pero en algún lugar en el fondo de su mente se dio cuenta. Estos no eran solo coincidencias. Este es un plan perfectamente pensado. Cargarla de trabajo para que empezara a cometer errores, ponerla bajo tanta presión que se desquitara con sus colegas, y esperar a que se autodestruyera. Marilyn se levantó y se acercó a la ventana. Manhattan brillaba de noche, indiferente a sus problemas. En algún lugar, en su loft perfecto, Blair dormía, y ella estaba sentada aquí, intentando no cometer otro error que ya sabía que ocurriría de todos modos. Porque no se puede trabajar así. No puede ser perfecto 24 horas al día. Inteligente, susurró. Muy inteligente. El teléfono sonó en la mesa. Otro cliente de otra zona horaria. Marilyn suspiró y cogió el auricular. El día prometía volver a ser largo. El viernes por la tarde, cuando la oficina estaba casi vacía, Marilyn llamó a la puerta del despacho de Blair, no con audacia como antes, sino casi con timidez. Blair levantó la vista de sus papeles y asintió levemente. «Siéntese, señorita Prescott». Marilyn se sentó en la silla. El despacho olía a café y a perfume caro. Caía nieve por la ventana. Quería hablar, entrelazó los dedos, sobre lo que está pasando. ¿Y qué crees que está pasando? Tú lo planeaste todo, desde el principio, desde el día que cuando tiraste mis cosas. Blair se recostó en su silla. No, señorita Prescott, no estaba planeando nada, solo estaba viendo cómo te destruías. Pero los clientes, esta carga, ¿y quién te impidió negarte? Decir que no podías con la carga de trabajo. No hay que avergonzarse por admitir tus limitaciones. Marilyn se quedó callada. Blair continuó, mirándola directamente a los ojos. ¿Sabes cuál es tu problema? Siempre estás agarrándote a cosas que no puedes manejar. Primero mi marido y mi vida son la bonita imagen que te da vueltas en la cabeza. Luego el estatus, los clientes, los grandes casos. Ni siquiera pensaste si podrías manejarlo.
Soy una buena abogada, dijo Marilyn en voz baja. Quizá lo seas, pero una mala estratega. No calculas las consecuencias, no evalúas los riesgos, te quedas con lo que te parece atractivo. ¿Y tú, entonces, has calculado? No, sonrió Blair. Solo te he dado la oportunidad de probarte a ti mismo. Toda la responsabilidad plena con la que habéis soñado, todas esas maravillosas oportunidades que habéis estado anhelando. ¿Y en qué acabasteis? Marilyn guardó silencio. El crepúsculo se hacía más denso al otro lado de la ventana y bajo su luz azulada, el rostro de Blair parecía tallado en mármol. ¿Sabes qué es lo más divertido? Blair cogió un lápiz de la mesa y empezó a darle vueltas. El día que tiraste mis cosas, podrías haber esperado. El divorcio, la mudanza, todo se habría resuelto civilizadamente, pero querías un gesto, una muestra de poder, y ese fue tu primer error. Y el segundo fue la codicia. Marilyn se dio cuenta de repente. Cuando me hice cargo de todo este negocio. Exactamente. Estabas tan ansiosa por demostrar que eras digna de tu puesto que no te diste cuenta de la trampa. Clientes prestigiosos, proyectos desafiantes, una gran oportunidad o la forma perfecta de autodestruirse. Marilyn sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Blair se encogió de hombros. Ya no es mi problema. Pero si quieres un consejo, la próxima vez, antes de arruinarle la vida a otra persona, asegúrate de estar preparado para las consecuencias, y antes de asumir una nueva altura, evalúa tus propias fuerzas. Se volvió hacia los papeles. La audiencia había terminado. Marilyn se levantó y se dirigió a la puerta. En el umbral se dio la vuelta. «Ni siquiera me odias, ¿verdad?» «No». Blair levantó la vista. No eres más que otro ejemplo de cómo la ambición sin sabiduría conduce a la perdición. No es nada personal, solo una lección. Marilyn salió al pasillo vacío. Sus tacones repiquetearon sobre el parqué, contando los pasos hacia el inevitable final de su carrera en Harrington and Associates. Por fin se dio cuenta de que no se trataba de Blair, se trataba de ella. Su codicia, sus prisas, su deseo de conseguirlo todo de una vez. Y Blair dejaba que esas cualidades hicieran su trabajo. La última reunión de socios empezó a las 9 de la mañana. Marilyn había traído consigo una carpeta de documentos, prueba de cómo metódicamente Blair había destruido su carrera. Cartas a clientes, recomendaciones a la dirección, sugerencias para reorganizar su trabajo. Todo lo que la había llevado a la ruina. Puso la carpeta delante de Harrington. Antes de que tomes una decisión, quiero que veas esto. El socio director hojeó lentamente los documentos. Sus cejas se alzaron cada vez más. ¿Y qué cree que es criminal aquí, señorita Prescott? Ella lo planeó todo. Recomendó a los clientes que trabajaran conmigo, sabiendo que semejante carga de trabajo daría lugar a errores. Sugirió un sistema de doble control. Entonces, la interrumpió Harrington, la señora Holloway le recomendó grandes clientes, dándole así la oportunidad de demostrar su valía. Desarrolló un sistema de control de calidad que reveló graves defectos en su trabajo. ¿Y crees que esto es una conspiración? Pero he revisado todos los documentos. Dio un golpecito con el dedo en la carpeta. Aquí hay recomendaciones profesionales impecables. Cada sugerencia está diseñada para mejorar el rendimiento. El hecho de que no hayas manejado las oportunidades no es culpa de la SRA. Holloway. Marilyn sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. En la sala de conferencias reinaba un pesado silencio. Además, continuó Harrington, gracias a estos cambios, hemos identificado problemas sistémicos en las operaciones de su departamento, problemas que pueden haberle costado la reputación a la empresa. ¿Puedo arreglar esto? No, señorita Prescott, no puede. Se enderezó en su silla. Aceptamos su dimisión.
Hoy es su último día en el bufete. Pero esta es su venganza. Marilyn se volvió hacia Reed desesperada. Díselo. Reed bajó la mirada hacia el escritorio. Blair solo hacía su trabajo, profesional y éticamente. Y nosotros mismos creamos esta situación. Una hora más tarde, Marilyn estaba recogiendo su despacho. Al otro lado de la puerta, el personal corría de un lado a otro, fingiendo no darse cuenta de lo que ocurría. El teléfono sonó en la mesa y Marilyn ni siquiera se molestó en cogerlo. Reed apareció en la puerta. ¿Puedo ayudarle en algo? Ahora no, sonrió amargamente. ¿Sabes qué es lo gracioso? Ni siquiera me puso un dedo encima, solo creó las condiciones en las que me destruí. ¿De verdad creías que eso funcionaría? ¿Acusarla de ser... ¿qué? ¿Era demasiado buena en su trabajo? ¿Lo pensaste? ¿De verdad creías que podías echarla de tu vida y empezar de nuevo? Reed sacudió la cabeza y se marchó. Marilyn miró por la ventana. Allí abajo, Blair estaba entrando en su Lexus plateado, tan impecable, segura y tranquila como siempre. A última hora de la tarde, el despacho estaba vacío. La caja de efectos personales era sorprendentemente ligera, como si los últimos meses de su vida no hubieran pesado nada. Una secretaria la detuvo en el vestíbulo. «Señorita Prescott, tiene una carta de la SRA, Holloway». El sobre era de papel grueso y caro. Dentro había una breve nota. «Espero que haya aprendido la lección. Buena suerte en el futuro. BH». Marilyn arrugó la nota y salió. Caía una fina llovizna. En algún lugar del piso de arriba, las ventanas de la sala de conferencias estaban iluminadas. Blair estaba celebrando allí otra reunión, ahora como socia de pleno derecho. El teléfono de su bolso vibró. Un mensaje de Reed. «Lo siento, es lo mejor para todos». Borró el mensaje sin leerlo. Después de todo, Blair tenía razón. Tenías que ser capaz de admitir tus limitaciones y tus errores. El viento agitó el dobladillo de su abrigo mientras caminaba hacia el metro. No era solo el trabajo lo que la había dejado atrás. Era la ambición lo que le había hecho creer que podía tenerlo todo, que podía ocupar el lugar de otra persona sin tener la experiencia ni la sabiduría para hacerlo. Blair ganó, no porque fuera más mala o más astuta, sino porque podía esperar y pensar 2 pasos adelante. Y lo más importante, podía crear situaciones en las que la gente se destruía a sí misma con sus propias debilidades. La primavera en Nueva York era temprana. A principios de marzo ya florecían las primeras flores en los parques y el aire se llenaba de esa frescura especial que solo llegaba en esta época del año. Blair estaba de pie junto a la ventana panorámica de su nuevo despacho, observando la ciudad desde abajo. El departamento de consultoría empresarial que dirigía llevaba 3 meses funcionando con éxito. Sobre la mesa había contratos con 5 nuevos clientes, todos ellos recomendados. Tras la marcha de Marilyn, la empresa había recuperado rápidamente su reputación. Los clientes volvían atraídos por el nuevo enfoque que Blair había introducido. Su sistema de revisión de documentos y distribución de la carga de trabajo se había convertido en la norma para todos los departamentos. Llamaron a la puerta cuando la recepcionista entró con el correo de la mañana. «Señora Holloway, tiene una carta de Davidson & Associates». Blair desdobló el sobre. Dentro había una invitación para hablar en una conferencia sobre psicología empresarial. Sus métodos para tratar con los recursos humanos despertaban cada vez más interés en la comunidad profesional. El teléfono de la mesa zumbó. Un mensaje de Reed. «¿Podemos hablar durante la cena?» Borró el mensaje sin pensárselo. Habían pasado 6 meses desde su divorcio, pero él seguía intentando arreglar las cosas. Cada vez recibía una cortés negativa y cada vez volvía a intentarlo. Unos pasos familiares sonaron en el pasillo. Harrington. «Tengo noticias». Se acomodó en la silla de visitas. «El Consejo de Administración está debatiendo la expansión de la empresa.
Queremos abrir una sucursal en Boston. ¿Qué le parecería hacerse cargo de esa línea de negocio? Es una oferta tentadora, sonrió Blair, pero me gusta Nueva York. Por cierto, vaciló Harrington. He oído que la señorita Prescott ha conseguido trabajo en un pequeño bufete de Chicago. Empezó de cero como asociada junior. Una decisión sensata. Y Reed ha solicitado una excedencia. Dice que quiere replantearse las cosas. Blair asintió, pero no respondió nada. Ya no era asunto suyo. Esa noche cenó en su restaurante favorito con Sarah, de recursos humanos. Estaban hablando de nuevos proyectos cuando una señora mayor se acercó a su mesa. Siento molestarla, le entregó a Blair una tarjeta de visita. Represento a un centro educativo para mujeres ejecutivas. ¿Estaría interesada en recibirnos para una serie de conferencias? Su historia de éxito es muy inspiradora. Blair cogió la tarjeta y dijo, ¿éxito? Oh sí, cómo se enfrentó a la traición, construyó una carrera, demostró su profesionalidad. A muchas mujeres les vendría bien oír eso. Mientras la señora se alejaba, Sarah se rió. Si supiera toda la historia. ¿Cuál es el problema? Blair se encogió de hombros. En realidad solo estaba haciendo mi trabajo, profesional y éticamente. ¿Y nunca te rebajaste a la venganza? La venganza es un plato que se sirve frío. Blair dio un sorbo a su vino. Pero es mejor cuando se sirve con una sonrisa impecable y en estricto cumplimiento de la ética corporativa. Se rieron. Al otro lado de la ventana, el día primaveral iba declinando y la ciudad encendía sus luces nocturnas. En algún lugar, en otras oficinas, otras personas hacían planes, maquinaban, soñaban con un éxito rápido. Pero Blair sabía que la verdadera victoria llegaba a los que sabían esperar y pensar, y nunca dejaron que sus emociones nublaran su juicio. ¿Por una nueva vida? Sarah levantó su copa. Por la sabiduría, respondió Blair. Siempre demuestra ser más fuerte que la ambición.